Somos tu banco COP Nacional, otorgando créditos inmediatos, sin cobrarle mantenimiento de cuenta. 44 años que su dinero ha estado seguro. Banco COP Nacional le ayuda a cumplir sus sueños durante los 365 días del año. Banco COP Nacional. Se acerca agosto y eso me gusta más. En esta Comic Con Ecuador voy a ser un superhéroe. Hola, ¿pero qué hace un par de bocadillos como ustedes en esta zona? Actores invitados: Christopher Lloyd de Volver al Futuro, Itzari Tuño de La Casa de Papel, Rosmar Juan de Walking Dead. Comic Con Ecuador, del 12 al 14 de agosto, Centro de Convenciones Guayaquil. Entradas a la venta en Ticket Show. Apoya Alcaldía de Guayaquil. Guayaquil es mi destino. Si no van, no vivirán para arrepentirse. En Radio Sucre 700 AM, Sistema 2080 y Play FM 95.3, fin de espacio publicitario. Bienvenidos a nuestra sección de audio comerciales. No importa cuál sea el producto o servicio, nosotros nos encargamos de que la campaña de tu marca, negocio o emprendimiento sea un éxito. En nuestro departamento de ventas somos especialistas para elaborar tu spot publicitario. Contáctate con nosotros 099-215-4232 o a nuestro correo radiosucreguayaquil@gmail.com. En Radio Sucre orientamos tu publicidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Conoce el mundo de la radio. Síguenos en vivo por nuestro canal de YouTube, Radio Sucre. Radio Sucre YouTube. Radio Sucre YouTube. Disfruta momentos únicos junto a Radio Sucre. Radio Sucre es la radio que te entretiene todito el día, con deportes, noticias y los mejores locutores de corazón. En el norte, en el sur, en el taxi, en el bus, la frecuencia que a ti te inspira. Entrevistas de artistas, compositores, políticos y algo más. Radio Sucre, AM700, la radio Sucre Online. Radio Sucre, entretenimiento. Radio Sucre. Radio Sucre, la marca deportiva, la frecuencia informativa. Este programa es de clasificación A, apto para todo público. Tipos de contenido: informativo, I, opinión, O, educativo, cultural, F. Las opiniones vertidas en este espacio son de absoluta responsabilidad de quienes las emiten. Director: Luis Ocampo Chiquito. Desde Guayaquil. Radio Sucre es la radio que te entretiene todito el día, con deportes, noticias y los mejores locutores de corazón. En el norte, en el sur, en el taxi, en el bus, la frecuencia que a ti te inspira. Entrevistas de artistas, compositores, políticos y algo más. Radio Sucre, AM700, la radio Sucre Online. Radio Sucre, entretenimiento. Radio Sucre. Radio Sucre, la marca deportiva, la frecuencia informativa. Este programa es de clasificación A, apto para todo público. Tipos de contenido: informativo, I, opinión, O, educativo, cultural, F. Las opiniones vertidas en este espacio son de absoluta responsabilidad de quienes las emiten. Director: Luis Ocampo Chiquito. Desde Guayaquil, Radio Sucre 700 AM, Sistema 2080 y Play FM 95.3 para el mundo presentan con usted el programa de mayor sintonía. Conducción: Vicente Arrobadito, Osvaldo Calderón Ruiz. Jesús Cristo, Jesús Cristo. 7 de la mañana y 3 minutos en Radio Sucre, la frecuencia informativa, la marca deportiva Play 95.3 FM, Sistema 2080M y en todas las redes sociales: Facebook Radio Sucre 700M, Twitter @radio_Sucre, YouTube Sucre Televisión Online, en Instagram @radio_Sucre 700. No es vida, noche y día de
¿Cómo están, ecuatorianos nuestros, hermanos nuestros? Gracias a mi ñaño el alma, Jesucito. Aquí estamos alegres, felices y contentos, mis queridos amigos. Guayaquil frío, todavía frío, aunque anoche un poco de calor, oiga. Hizo bastante calorcito anoche, entre estos calores que van y vienen, nos ataca la garganta como no hay, como usted no tiene idea. Pero bueno, ya estamos más o menos ahí, ya estamos listos para trabajar el día de hoy. Niñitos, vamos cansaditos de descansar, vamos a las escuelitas, vamos a estudiar, vamos a trabajar. Hoy es martes 26 de julio del 2022, no es lunes. Cuidado, se confunden. Hoy es martes 26. Porque la verdad estamos medio confundidos. Ayer fue lunes. Hoy es martes. 7:04, economista. 7 de la mañana y 4 minutos. ¿Cómo amaneció? Doña ya que me olvido yo los nombres tanto. Jessica. Doña Jessica, ¿cómo está? Muchos colaboradores. ¿Cómo le va, licenciado? Un abrazo para usted. Muy buenos días a todos. Al economista Osvaldo Calderón. Y aquí, gracias al favor de Dios, estamos hoy en otro programa en Con Usted. Así es. Hoy estaremos conversando con el señor presidente, expresidente de la República, el licenciado Lenín Moreno. Estaremos conversando con el economista. Buenos días, economista. ¿Qué tal, economista? ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? Buenos días. Saludos cordiales a usted, a la licenciada Jessica Vallejo Cepeda, a todos nuestros amables oyentes. Hoy hay fútbol, ¿eh? Copa Ecuador, el Club de Sport Emelec juega frente a Sociedad Deportiva Aucas, 19 horas, 7 de la noche. 7 de la noche hay fútbol. 7:05. ¡Cucú! 7:05. ¡Cucú! Como todos los días martes y el Consejo Editorial de Radio Sucre, el doctor Javier Arteaga. La nota de hoy, recomendaciones para vivir a la adolescencia. Segunda parte. Buenos días, doctor. Buenos días, buen día, queridos amigos de Radio Sucre, nuestros amables oyentes. Quiero enviar un especial saludo a los papis de mi amigo José García, Fausto García y María Teresa Balda, que hoy están cumpliendo 47 años de casados. Asimismo, pues a mi jefe y gran amigo Carlos Cueva Mejía, que el día de mañana cumplirá 44 años de edad. La nota de hoy, recomendaciones para vivir a la adolescencia, segunda parte. La adolescencia representa una conmoción emocional interna, una lucha entre el deseo humano eterno a aferrarse al pasado y el igualmente poderoso deseo de seguir adelante con el futuro. Luis Kaplan. La semana pasada comentamos sobre 9 de 16 recomendaciones para vivir a la adolescencia. Si me permiten, mencionaré las 9 primeras. 1. No ansíes crecer. 2. No temas a los errores. 3. No intentes ser perfecto. 4. No pruebes drogas. 5. No sigas modas estúpidas. 6. Lee todo lo que puedas. 7. No importa lo que sea que te guste hacer. 8. Analiza la edad de la persona con la que estás saliendo. Y 9. Tu cuerpo es lo que tú quieres que sea. A continuación les indicaré las 7 restantes. 10. Escucha a tus padres. En serio, por muy improbable que te parezca, te acabarás poniendo en algún momento la ropa que llevaban tus padres en esa fotografía de hace 20 años, de la que tanto te ríes, y tus nietos probablemente se rirán de los palos de selfie que usas. 11. No dejes que te afecte lo que digan los demás. La música que escuchas, la ropa que llevas y hasta cómo hablas está relacionado con la opinión de los demás. Y no sabes lo estresante que puede llegar a ser eso. Cuando aprendes que piensen lo que piensen los demás, al fin y al cabo se acabarán olvidando de todo, tu vida comienza a ser mucho más fácil. Además, en ese momento empiezas a resultar mucho más atractivo para el resto del mundo. 12. Aprende a decir no. Esto te librará de muchos dolores de cabeza y así conseguirás que nadie se aproveche de ti. 13. No juzgues a la gente que tú percibes como rara. Ese chico callado que toca el piano, la compañera de clase que viste solo de rosa o el grupo de góticos del colegio, todos ellos podrían ser estupendos amigos y con los años verás que son gente interesante de verdad. Puede que ahora solo te fijes en el físico, pero el chico malo de hoy es probable que deje de ser interesante mañana. 14. Cuidado con la gente que detestas. ¿Por qué los humanos tendemos a hacer eso?
Hay miles de millones de personas en este planeta como para prestarle atención a una persona que ni siquiera te respeta. 15. Aprende a tocar un instrumento. Además de que te puede ayudar a conseguir amigos, también es una alternativa para hacer algo de dinero si se te dificulta conseguir trabajo rápido en el futuro. Y 16. Tú eres el responsable de tus propios actos. Tu letra manuscrita, la manera en que caminas, todo te define y todo te revela. Te acabarás convirtiendo en última instancia en todo lo que hagas. Si te ríes, serás divertido. Si mientes, serás un mentiroso. Así que piensa bien en la persona en que te quieres convertir, porque así te recordarán los demás y así te acabarás viendo a ti mismo. A estas 16 buenas recomendaciones, yo le añadiría que practiques algún deporte. La licenciada Diana La Rosa nos comenta sobre los beneficios psicológicos que se obtienen. Practicar algún deporte en forma sistemática ayuda a que los adolescentes aprendan la importancia de la disciplina y el esfuerzo. Además, fomenta la competitividad sana. Alivia el estrés mejorando el sueño y la salud mental. Ayuda a combatir posibles crisis de ansiedad o de depresión. Evita el consumo de alcohol, tabaco o drogas. Es decir, actúa como prevención del consumo de estas sustancias tan dañinas. Practicar deporte previene el exceso de tiempo dedicado a otras diversiones y prácticas sedentarias y pasivas, como ver televisión, videojuegos, internet, entre otros. Contribuye al mantenimiento de un buen estado general de salud y ayuda a sentirse sano y tener vitalidad. Facilita el buen funcionamiento de los diferentes órganos y sistemas del cuerpo. Reduce el riesgo de obesidad y favorece los factores de crecimiento. Espero nuestro editorial se convierta en una buena guía para ustedes, queridos jóvenes. Muchas gracias. Todos los días, martes, y del Consejo Editorial de Radio Sucre, el doctor Javier Arteaga. La nota de hoy, recomendaciones para vivir la adolescencia, segunda parte. Bueno, muchas gracias, doctor. Lo dejamos ahora porque es interesante el editorial, pero a las 7:20 tenemos entrevista con el señor expresidente de la República, Lenín Moreno, mi querido doctor. Gracias a ustedes y a Dios sobre todo. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante. Pórtese bien, no se porte mal. Amén. 7:11, 7 de la mañana y 11 minutos. Bueno, hasta tener al presidente de la República, al expresidente de la República, Lenín Moreno. Mi querido economista y doña Jessica, cuéntenos algo de las noticias más importantes en este fin de semana. El movimiento telúrico, creo que en Carchi. Ayer y hoy. Ayer y hoy también se movió, lo escuchamos a usted. Realmente ha sido lo que más llamó la atención a nivel de información. Aparte de eso, lo político, la asamblea que se reunió aquí en Guayaquil, estuvo el presidente de la República aquí también celebrando las fiestas de Guayaquil, el presidente de la asamblea que le pidió al presidente de la República reunirse para que todos los proyectos de ley que lleguen o las leyes que lleguen a la asamblea no sean rechazadas totalmente, sino ir en consenso, etcétera, etcétera, etcétera. Las organizaciones civiles también que cuestionan las reformas de la ley de comunicación. Totalmente, todo eso al la ley, así es, rechazan la ley de comunicación. Por un lado, por otro lado, el presidente de la República se informó también de que se va a realizar una operación en una de las vistas por algún problema que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Algo sencillo, economista. Algo más importante durante lo que pasó este fin de semana. Bueno, que le robaron a la Policía Nacional, quinta vez en el año, ¿no? Y eso que solamente a los cojudos les roban. Esas las informaciones y munición gruesa que se disparó entre uno y otro ahí en la sesión solemne por los 487 años de fundación. Lo otro que también llamó la atención es que en ese asalto a esta bodega de la policía, 7 y 12, la policía informó que se habían llevado armas, que habían maniatado a los policías, etcétera, etcétera, pero no dicen si sacaron o no sacaron droga. 3 camiones, imagínense, 3 camiones, economista, increíble. ¿Qué es lo que hemos apuntado? Y 40 hombres armados hasta los dientes. ¿Qué es lo que hemos apuntado permanentemente? Droga incautada, proceso sumarísimo para la eliminación de la droga incautada. Y aquí ya ha habido antecedentes. ¿Se recuerda usted acá en Urdesa? Así es. En la bodega mataron como a 2 o 3 guardias que hubo y se robaron todita esa droga que estaba embodegada ahí. ¿Para qué la tienen embodegada? Así es.
que no, que como prueba. Por favor, que el aparataje judicial dé fe de lo que ha ocurrido ahí y que se elimine. En lo político, ¿usted qué tiene más este fin de semana, Jessica? Bueno, aparte de lo que le decía, eso, de que están pidiendo las organizaciones el veto de la ley de comunicación, eso le piden al presidente Guillermo Lasso. Y con respecto también a lo que mencionaban sobre el movimiento telúrico en Carchi, 138 viviendas afectadas tras el sismo en la provincia del Carchi. Eso fue ayer, ahora subió la cifra de casas afectadas a 220 y pico. Ay. De lo de ayer, todavía no tenemos reportes del movimiento del día de hoy de 4.1 grados a 2 kilómetros de profundidad. ¿A qué hora fue eso? A las 5 de la mañana, 24 minutos con 25 segundos. De verdad que hay imágenes, ¿no? De casas afectadas, derrumbadas. A ver si nos podemos comunicar con Carchi hasta tener en la línea al ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno. Mire, economista, la verdad que el día de hoy, bien feo el día, ¿no? Después de descansar ayer, el domingo, ay, da ganas ni de locutar, Dios mío. Pero bueno, aquí estamos. Dentro de lo político, se habla de que doña Cristina Reyes definitivamente se va con Suma, parece, ¿no? Ella candidata a la alcaldía, me parece, a la prefectura, a la Nicolás prefectura. Lapenti. Lapenti con Cristina Reyes, ex social cristiano. Parten totalmente al social cristiano, mi querido economista. Lamentablemente, quién sabe qué es lo que va a pasar por allí. De allí se habla también de la Guiñaga, que también aceptó la candidatura a la prefectura del Guayas, y a la alcaldía el joven Aquiles Álvarez, ¿no es cierto? Ellos irían por Revolución Ciudadana. Por Suma 23 iría Nicolás Lapenti con Cristina Reyes, ¿no es cierto? De ahí, ¿qué más hemos escuchado? ¿Querían de candidatos? En Milagro, por el mismo Suma, José Francisco Ceballos. Claro, candidato a alcalde, ¿no es cierto? Otros partidos políticos aquí en Guayaquil. Se habla también de que... El doctor Ecuador Montenegro por ya, eso Unidad lo dimos Popular la semana pasada. Sí. Pero esta semana también sonó ya como candidato a la prefectura el doctor Royayay, que pertenece a Pachacuti. Vanegas. El doctor Vanegas. El doctor Vanegas también participará como candidato a la alcaldía de Guayaquil, no, a la prefectura del Guayas. Tenemos entendido el doctor Vanegas. Candidatos a la prefectura, ¿Cómo? o por lo menos hay varios candidatos o varias personas que quieren la prefectura del Guayas. Bueno, son precandidatos, ¿no es cierto? Hasta estos momentos. A la alcaldía ya le estamos diciendo más o menos quiénes son las personas indicadas. Sí, son los nombres que están. Esto se despejará de manera plena el próximo mes de agosto. El próximo mes de agosto, así es. Pero bueno, ya comienzan a sonar, mi querido economista, a sonar y a sonar y a sonar y a sonar y a sonar los definitivamente a sonar ya vientos de campaña política, porque hay varios candidatos, varios precandidatos que ya se están haciendo conocer los nombres, a ver qué sucede. Mire que el presidente de Ecuador se someterá el viernes a una cirugía de baja complejidad, según lo que tenemos entendido, ¿no es cierto? Sí, que le vaya bien, baja complejidad quiere decir sin mayor riesgo, aparentemente. Un accidente de tránsito también en la vía Papayacta-Quito, donde se dieron 7 muertos, 5 o 7 personas muertas y no sé cuántos heridos, lamentablemente. Un bus de pasajeros se vino abajo. O la otra, de que se dice dentro de los medios de comunicación que fue la casa del presidente, del expresidente de la República, Lenín Moreno, fue allanada por la fiscalía. Y él en un Twitter dijo de que él había pedido a la fiscalía que revisen si era cierto que tenía en su poder o en su casa piezas arqueológicas. Así es, definitivamente. Ya lo tenemos al señor presidente, expresidente de la República en la línea telefónica. Cuando tenemos, no, estamos a través del Zoom. Cuando tenemos 7 de la mañana y 17 minutos, 7 y 17, 7 y 17, 7 y 17. Señor presidente Lenín Moreno, expresidente de la República, ¿cómo está usted? Buenos días, qué gusto verlo y escucharlo a través de Radio Sucre, Play, Sistema 2 y todas las redes para Ecuador y el mundo, mi querido licenciado Moreno. Buenos días. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo está? Buenos días a usted, de forma particular a la ciudad de Guayaquil, y de forma general a todo nuestro querido Ecuador y a quienes se encuentran en el extranjero. En primer lugar, un abrazo cariñoso a la queridísima Guayaquil, que el día de hoy tuvo pues un aniversario más. Pues a festejarlo de la mejor manera, trabajando, produciendo, saliendo adelante, cuidándose,
y manteniendo sobre todo el espíritu democrático y libertario que siempre ha tenido. Muy gentil por la invitación, estimado Vicente, y gracias a todos los que hacen. Gracias, mi querido señor expresidente de la República, Lenín Moreno. Lo primero, la ciudadanía quiere saber dónde usted está residiendo. Unos saben, otros no saben. Yo estoy residiendo en Paraguay, de acuerdo a la disposición del señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, que en una conversación, como antecedente, yo estaba dando clases en la Universidad de la Florida, como usted sabe, tuve que renunciar a esa actividad, y el secretario general de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, me pidió que siga trabajando en un tema que ha sido para mí una pasión. Recuerda usted la misión Manuel Espejo, que fue un referente de trabajo por las personas con discapacidad a nivel no solamente de Ecuador, porque llegamos a varios países de América. Pues que eso lo reproduzca en los otros países, que las personas con discapacidad habían quedado bastante relegadas con respecto a sus derechos a partir de esa terrible epidemia que fue devastadora. Los derechos por la salud, por la educación, por trabajo, por la alimentación, etcétera, etcétera, fueron bastante mermados en esas circunstancias. Y es por eso que es necesario acudir nuevamente a reproducir ese trabajo maravilloso que se hizo en la misión Manuel Espejo, que no lo hice yo, lo hizo el pueblo ecuatoriano. Lo hicimos entre el gobierno ecuatoriano, entre el gobierno y el pueblo ecuatoriano. Entonces esa es la razón por la cual resido acá. Recibimos en primera instancia una gentil invitación del presidente Mario Abdo para que vengamos acá a trabajar por ello. Y pues Paraguay es el centro de América Latina, es por eso que fue pedida mi asistencia, mi trabajo acá. Yo soy un comisionado, algunos dicen alto comisionado, yo digo comisionado nomás, al tema de discapacidad para América, y de forma particular para América Latina. No olvidemos que muchas personas con discapacidad perdieron el empleo. Es por eso que hay que contactar con mandatarios y multilaterales para que a la vez que trabajan de forma integral también se consiga los créditos, los recursos, como para llevar adelante un trabajo que no es caro, pero sí tiene mucha incidencia en el campo de lo social y en el campo de lo humano. No olvidemos nosotros que en este momento hay nuevas y modernas tecnologías. Se habla del metaverso, inclusive, que nos tiene la posibilidad de aumentar la sensorialidad, para favorecer al trabajo, a la educación, a la salud a distancia. No olvidemos que en este momento la digitalización nos ha permitido, como estamos haciendo en este momento con usted, observar y escuchar. Pero el metaverso no permitirá únicamente eso, sino que además de estos dos sentidos tan importantes, permitirá el olfato, el gusto, y sobre todo el tacto, la sensibilidad táctil, estén también presentes. Haga de cuenta usted, entonces, que mediante un avatar, algún momento, si su hijo o su esposa están lejos, usted podrá abrazarla y sentir ese cálido y cariñoso abrazo. Todo eso hay que integrarlo. Es por eso que yo viajo en el mes de septiembre a los Estados Unidos a ver la posibilidad de entrevistarme con Bill Gates, con Elon Musk y con Mark Zuckerberg para hablar acerca precisamente de que el metaverso y esos avatares que en algún momento se podrá producir no dejen atrás a las personas con discapacidad, principalmente a las personas con discapacidad severa que tanto necesitan para educación, para su salud, sobre todo para la relación afectiva y para el trabajo también, por supuesto. Ahora, presidente Moreno, desde ese tan alto puesto, 722, con el expresidente Lenín Moreno a través de Radio Sucre Play, Sistema 2080 y todas las redes sociales, ¿qué ha logrado en la práctica internacionalmente para los discapacitados, presidente Moreno? Bueno, el tiempo ha sido todavía bastante corto. No olvidemos que en primera instancia hay que reunirse con todo el gobierno. He sido muy gentilmente recibido por los señores ministros y por el presidente Mario Abdo, por su señora esposa, y por las personas que trabajan por y para la discapacidad. Nos hemos reunido con una gran cantidad de organizaciones que trabajan por y para la discapacidad, con universidades, con institutos superiores,
inclusive con asambleístas que trabajan también por este tema con el fin de poder llevar adelante un proyecto similar. Una de las tareas que tenemos, la fundamental, porque las personas con discapacidad han quedado desconectadas de la realidad en los últimos meses y años, es por eso que hay que crear una gran plataforma de información que permita precisamente la conexión con esos espacios tan importantes para que se puedan cumplir los derechos de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Ahora, presidente, 7:24. Ayer fue allanada su casa periodísticamente. Según un Twitter suyo, definitivamente usted pidió a la fiscalía que chequeen en su casa si es verdad las denuncias que hizo un asambleísta de unos días anteriores. ¿Cuál es la verdad? Perdóneme, Vicente, pero realmente llama a la risa ese tipo de denuncias. El día 14 de julio, en una entrevista radial y televisiva también, le manifesté al señor periodista que me entrevistaba que he invitado, después de la denuncia de la señora asambleísta, he invitado a Fiscalía a que visite mi casa. Visite, que las puertas están siempre abiertas, así lo dije. Las puertas están siempre abiertas para que las autoridades de control puedan ingresar y verificar esas mentiras, esos cuentos que hacen lastimosamente tratando de lesionar la dignidad de las personas y que entiendo ellos creerán que les rinde réditos políticos. Lo único que se hace en esas circunstancias es el ridículo. Y del ridículo uno no se recupera jamás, decía Mario Vargas Vil. Ahora, ¿tumbaron las puertas? ¿Había alguien en su casa para que pasen? ¿Cómo no? La persona que me ayuda unos días con el aseo de la casa estuvo allí afuera para abrirles la puerta. Y también estuvo los expersoneros de la Vicepresidencia de la República para que los acompañen y los ayuden. Ellos ingresaron con la cortesía, por supuesto, que amerita este tipo de trabajo y verificaron cada una de las piezas, llevaron las fotografías a donde corresponde a la Fiscalía, porque allá es donde se debe hacer. Tengo, por supuesto, fotografías, pero no olvidemos nosotros que es prohibido reproducir fotografías que están siendo investigadas en la Fiscalía Federal de la Nación. ¿Ningún objeto fue llevado a la Fiscalía? No, en absoluto ninguno. Verificaron mediante el Instituto Nacional de Patrimonio, en el cual tengo registradas las piezas arqueológicas. Alguien se puede imaginar que tengo un inmenso conjunto de piezas arqueológicas. No es verdad. Todas caben en una o dos cajitas pequeñas y más unas piezas, unas 5 o 6 piezas cerámicas. Eso, en verdad, no tiene más allá de un valor real. Si es que alguien querría venderlas, no es mi intención, en algún momento yo las donaré. Si es que alguien quisiera venderlas, no tendría más de $700, $800. Estimado Vicente, son una colección de piedras, hachas de piedra fundamentalmente. Son hachas de piedra coleccionadas por mi familia desde hace muchísimo tiempo y que me han sido entregadas y que me fueron entregadas en su debida oportunidad a mí. Y he seguido agregando una que otra producto de la familia, exactamente, o de alguna persona que ha deseado que yo integre de mejor manera esa colección. 7:27, 7 de la mañana y 27 minutos en Radio Sucre, la frecuencia informativa, con el ex presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, a través de Play 95.3, Sistema 2 y todas las redes sociales para Ecuador al mundo. Señor presidente, hoy por hoy, ¿cómo ve al Ecuador usted desde su punto de vista? La situación de Ecuador no puede permanecer distante de la situación de América Latina y del mundo. No olvidemos que se han dado estos días con mucha frecuencia estallidos sociales, el mismo que hubo hace unos pocos días en Ecuador. Hay que reconocer que el COVID, que fue una crisis, que trajo una crisis terrible, no solamente sanitaria, sino económica, social y también política, porque ligó inclusive imagen de muchos mandatarios en la nación, más la guerra de Ucrania, más una inflación, que usted recordará, nosotros la dejamos casi en cero. Ahora ha crecido a casi el 4%, pero todavía son niveles bastante bajos en relación a lo que sucede con otros países
de América y del mundo. Estados Unidos tiene casi el 10% de inflación y el 4% de Ecuador todavía es bastante bajo. Nosotros dejamos la inflación en cero, es necesario recordarlo. La guerra de Ucrania pues, ha incidido en la subida de algunos precios, pero no solo eso, sino que además está subiendo el petróleo a unas cifras totalmente desmesuradas, más de $100. Inclusive, como lo tuvo un mandatario de hace 10 años, pues él también tuvo estas cifras. Y nosotros, en cambio, nos tocó las malas, las vacas flacas. Nosotros tuvimos el petróleo hasta cero. Había países que pagaban dinero para que se les lleve el petróleo y no secar definitivamente los pozos. Eso ocurrió. El promedio que nosotros tuvimos de ese petróleo fue de $30 y sin embargo pudimos sacar adelante al país en una crisis terrible como fue la sanitaria. Este momento no solamente incide negativamente el tema de la salud, el tema de la inflación, el tema del precio de los combustibles, sino que además bandas de narcotraficantes, bandas de crimen organizado también están causando devastación en los países y en forma particular en el Ecuador. Todo eso sumado a lo que conversábamos hace un momento, a las fake news, a las noticias falsas, a las noticias malas. No olvidemos nosotros que las noticias falsas calan más en el interés de la gente. Por alguna razón, las noticias falsas llaman más la atención. Es por eso que hay gente que las propicia y las crea. En mi caso no sucede así. Nunca he generado una noticia falsa. Todo lo contrario, yo creo que es momento de que pongamos bastante racionalidad en las redes sociales. No pueden servir para ofender, para humillar, para tergiversar la verdad. Todo lo contrario, las redes sociales deben servir para alimentar el espíritu de los seres humanos, para ver obras de arte bonitas, para ver música linda, ya sea antigua, ya sea clásica o moderna, para ver buen humor, para ver frases famosas que nos pueden inspirar, para ver escritos que también inspiran, para contactarnos a lo mejor con otras personas que piensan similar a nosotros o diferente, porque no olvidemos que nosotros, los seres humanos, nos enriquecemos más conversando, dialogando con quien piensa diferente y no con quien piensa necesariamente igual. Ahora, entonces es una crisis también por la cual estamos atravesando. De forma particular, yo que supe y vi lo que era gobernar, le deseo al nuevo presidente, al presidente que está actual, a la Asamblea, a los ciudadanos ecuatorianos, que les vaya mejor, que siempre trabajen inclusive más duro, más fuertemente en momentos de crisis para poder superarla lo más rápidamente posible. Desde su punto de vista, ¿cómo ha visto la administración del presidente Lasso en un poco más de un año que ya tiene manejando el país dentro de lo económico, dentro de lo cultural, dentro de la política en general? Bueno, Vicente, yo quiero ser extremadamente delicado, como no lo fueron conmigo. El anterior presidente de mi gestión no fue conmigo igualmente delicado desde el primer día, a pesar de haber ofrecido lo contrario, pero lastimosamente mintió desde el primer día, empezó atacándome. Yo quiero ser extremadamente delicado, el presidente Lasso, usted no habrá visto ni escuchado ningún pronunciamiento que trate de lesionarlo a él, a su familia o a su gobierno. Sin duda, como sucede siempre, hay muchas cosas que se han hecho bien, hay otras cosas que se han hecho mal. Es necesario recalcar que las 20 millones de vacunas que nosotros compramos y que no nos entregaban todavía, cuando fueron entregadas, pues fueron perfecta y correctamente administradas. Es uno de los éxitos del gobierno. De los fracasos prefiero no conversar. El pueblo ecuatoriano lo sabe y lo ve perfectamente. Yo siempre tengo una mirada más bien optimista, ¿verdad? Y creo que va a salir adelante el presidente Lasso. No por él, por favor, no por él. No sé si se lo merezca o no, eso ya es una cuestión entre Dios y él. Por el pueblo ecuatoriano, que salga adelante el gobierno, que esa asamblea mejore sus actitudes y definitivamente tengamos un futuro más provisorio en los venideros años.
y para sobre todo para nuestras futuras generaciones, que son para las que trabajamos siempre. De todas formas, nosotros dejamos un país caminando, un país que crecía a pasos agigantados, por efecto rebote, hay que reconocerlo también, después del COVID, pero sobre todo hay algo que siempre debemos recordar, lo que logramos entre todos, entre los ciudadanos, entre los medios de comunicación, y el gobierno y el presidente. Logramos que la libertad y la democracia se vean fortalecidos. La libertad, estimado Vicente, es ese paraguas que cobija absolutamente a todos los otros derechos humanos. La libertad es el bien mayor, es el don exquisito, es el don supremo, dado ya sea por Dios, por un demiurgo o por la naturaleza al ser humano, para que pueda disfrutar de ella, para que pueda inclusive creer o no en un ser supremo. Mire, qué precioso don de Dios habernos otorgado el libre consentimiento a nuestros pensamientos y la libre creencia en gestión divina, en gestión política, en gestión social, en gestión económica. Siempre la libertad de poder decidir. Y la democracia que requiere alternabilidad, que requiere que las gentes no se queden clavadas en el poder, como sucede en muchos países de América Latina, que sepan perfectamente que alternar no es solamente beneficioso para la economía, para lo social, para la democracia y para la libertad, sino que además es una forma de respeto a aquellos dirigentes jóvenes que traen nuevas ideas, que traen renovadas ideas, que traen inclusive nuevos conocimientos, nuevos estudios para poder transformar el país, darles a ellos la oportunidad de que lo hagan. Nosotros ya lo hicimos lo mejor que pudimos, hicimos nuestra construcción, ahora le toca a la juventud. No se olvide que inclusive llamamos a una consulta popular, en la cual el pueblo decidió que se sancione a los corruptos, en primer lugar, que se reinstitucionalice el Ecuador, que se respete la institucionalidad y que no haya personas pegadas al poder, que se beneficie el diálogo con aquel que piensa diferente, porque allí es donde uno más se enriquece, con el que piensa diferente, Vicente, no con el que piensa igual a uno, más se enriquece uno con el que piensa diferente. Decidimos nosotros no intervenir absolutamente en ninguna de las otras funciones. Si algún momento usted conversa con alguien que ha dirigido las funciones de transparencia y de control, le van a decir, el presidente Moreno jamás hizo una llamada tratando de imponer un criterio o dar una disposición. Las llamadas siempre tuvieron esa amabilidad y ese respeto que me ha caracterizado no solamente hoy, sino toda la vida. Con respecto a la libertad de expresión, que es fundamental. Es importante respirar libertad para reunirse, para expresarse. A veces eso completamente rebasa lo que debería ser la libertad y se va hacia libertinaje. Y a veces se lesiona dignidades. El mandatario debe tener la piel dura y debe saber perfectamente que debe soportar, o si no, no se meta en aquello, que debe soportar y que debe estirar ese elástico de la libertad bastante más allá de lo que uno cree que podría tolerar. Nosotros inclusive firmamos el convenio de Chapultepec por la libertad de expresión. Renovamos esa ley Mordaza y además cada una de las personas o grupo de personas que tenían una radio y que deseaban renovar su frecuencia tan bien ganada a través a veces de 10, 15, 20, 30, 40 años, como el caso de ustedes, pues tuvieron acceso a cumplir con la ley y conservar la radio y poder, por respeto, no únicamente a los seres humanos que son los dueños de esas radios y que han ganado legítimamente esas frecuencias, sino con respeto a la audiencia que no querría, entiendo yo, escuchar otras voces y no las que se sumen de acuerdo a las decisiones que se vayan tomando. El respeto a la audiencia, fundamentalmente. Ganamos además por este tipo de comportamiento la confianza internacional. Llamamos al diálogo a todos los países con los cuales tenemos una mejor relación de todo tipo, de continuidad y de continuidad, pues fueron los privilegiados en los diálogos
para poder beneficiar al Ecuador. Pero eso fue lo que hicimos con respecto a la democracia. Pero podemos conversar también con respecto a la economía y con respecto a las obras, si usted en algún momento lo permite, Vicente. Sí, a la economía, mire, mi querido presidente, faltan 22 minutos para las 8, 22 para las 8, con el licenciado Lenín Moreno, expresidente de la República del Ecuador, expresidente constitucional de la República del Ecuador. Perdón. Estoy tomando un cafecito, si usted me permite. Bueno, está bien, siga nomás. Mire, mientras usted toma el cafecito... Mientras usted toma el cafecito, nosotros podemos decir matrículas abiertas, periodo A 2022. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. No pierda la oportunidad de prepararse profesionalmente en el mejor escenario de la educación superior. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Brinda información presencial de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Alcance sus metas, viva su pasión, viva sus sueños, viva. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Necesito capital de trabajo para mi negocio economista. ¿Qué hago? No se rompa la cabeza, Banco del Ban, capital de trabajo para negocios. Necesito $40,000. Hasta 100,000 le dan en el Banco del Ban. ¿Y los intereses? Los más bajos del mercado. ¿Tiempo de gracia? 2 meses de gracia. ¿Dónde es eso? En Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta y Puerto Viejo. Banco del Ban. Más información, llámenos al 0404-256-6490. Señor camaronero, dele un giro a su cosecha con Escreti 360 Plus. Maximiza sus ganancias. Obtenga ciclos más cortos y costos por libras más bajos en sus piscinas de camarón. Escreti. Denle la vuelta con Escreti 360 Plus. Aquí está mi recetita es... Con Ecuagen. Medicamentos genéricos de calidad y confianza al alcance de su bolsillo. Una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma medicamentos genéricos de Ecuagen. Mi batería ahora es Dakar. No cambio ninguna otra batería que no sea Dakar. Para mi flota de vehículos. La hora, doña Jessica. 7 de la mañana, 40 minutos. 7 de la mañana, 40 minutos. 20 y las 8. Continuamos con el licenciado Lenín Moreno, que ya se tomó su cafecito. Ahora sí, vamos, mi querido presidente. Ajá. Oiga, Vicente, yo querría tener el tono de voz y la capacidad de convencer que tienen ustedes cuando hacen su gestión y la propaganda, la publicidad. Ahí vamos. Mire. Como decía una publicidad hace muchísimo tiempo, la experiencia, amigos, la experiencia, ¿no? Lo mandé a felicitar por el aniversario de su radio, ¿eh? Sí, gracias. Sí, sacamos el dato que nos envió mi querido presidente. Una pregunta que siempre a nosotros nos tiene en el aire. ¿Cómo es posible, presidente Moreno, que el Ecuador, en las condiciones que usted lo recibió, quebrado, sin fondos, sin reserva monetaria, deudas vencidas por todos lados, nadie nos quería dar ni un saco de alacrán, y usted logró conseguir capital para poder seguir adelante en el país? ¿Cómo lo logró? Vicente, casi me da Parkinson solo de pensar en esos momentos, cuando verificamos junto con el ministro de Economía las cuentas. Estaban totalmente quebradas. Lo de la mesa servida era una mentira más, una falsedad más, a las cuales ya nos tienen acostumbrados algunos políticos. Enseguida empezar a trabajar, no existe otra alternativa. Había sido electo presidente, estaba posesionado, y lo único que había que hacer era empezar a trabajar, empezar a poner las cuentas en orden y a transparentar, por supuesto, con muchísima austeridad. Antes del presupuesto general del Estado fue inflado paquidérmicamente. Nosotros pues lo hicimos con bastante. A veces alguien decía con exagerada austeridad, pero así es como hay que trabajar. Así es como se puede poner las cuentas en orden y evitar que haya colapsos hacia el futuro. Nosotros defendimos al Ecuador de la inflación de esa forma, defendimos la dolarización. La inflación siempre fue una inflación negativa, y lo máximo de cero o algunos puntos decimales sobre cero nada más. Hicimos una buena relación con los países amigos. Conversamos, usted recordará que nos visitó el secretario Mike Pompeo, sí, y Mike Pence, y luego tuvimos una entrevista con el presidente Trump, directamente con él,
al cual le pedimos ayuda y que debo decir la verdad, muy generosamente nos la ofreció y nos la dio. Además, firmamos acuerdos comerciales con la EFTA, ese grupo de países europeos, acuerdos comerciales con Reino Unido, con Chile, y dejamos en la primera fase el acuerdo comercial con Estados Unidos, que veo con buenos ojos que el presidente actual lo está continuando. Entre otras de las tareas que fue bastante reconocida, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, estimado Vicente, fue la renegociación de la deuda externa. Obtuvimos una quita, esto es una ganancia para el Ecuador de aproximadamente entre 1.500 y 1.600 millones de dólares. Duplicamos el tiempo para pagar la deuda, que se había generado una deuda hace 8, 10 años, en una deuda que los costos eran exageradamente, los tiempos eran exageradamente cortos y los intereses eran exageradamente altos. Lo redujimos a la mitad los intereses, duplicamos el tiempo de la deuda y obtuvimos además 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares, sin ninguna condición especial. A tal punto y tanto fue que inclusive el gobierno actual todavía sigue disfrutando de esos créditos que están siendo entregados con alguna frecuencia, y así debe ser, porque uno no debe pensar únicamente en su gobierno, sino en los próximos gobiernos, pero fundamentalmente en las próximas generaciones. Establecimos, después del estallido social que hubo, por una parte con una respuesta entendible hacia la subida de los combustibles, y por otra parte la intromisión de aquellos que también estuvieron inmersos en el estallido social de hace unos días, que son aquellos que quieren pescar al río revuelto y romper los regímenes democráticos, no solamente aquí, sino en América y el mundo. Después de eso, pues establecimos un sistema de bandas. El presidente actual ha decidido terminar con el sistema de bandas, lo respetamos igual, reducir el precio del combustible. Lastimosamente eso a los únicos que beneficia realmente, son aquellos que tienen autos de alta gama, aquellos que trafican combustible y aquellos que utilizan como precursor de la cocaína a los combustibles. De todas formas, ha sido una decisión del presidente, la respetamos y esperamos, pero no estamos de acuerdo, pero sí lo entendemos. Entendemos porque sabemos perfectamente que a veces no necesariamente hacer lo correcto, a veces no solamente tener la razón es importante, sino lograr fundamentalmente la paz, en la que nosotros logramos. Y hace un momento escuchaba por parte de un señor ministro que manifestaba que son las que cuando hicieron las ventas de petróleo, las hicieron venta spot por primera vez hace mucho tiempo. Esto no coincide con la realidad. Nosotros realizamos la primera venta spot después de aproximadamente 7 o 8 años y luego realizamos 5 ventas spot adicionales, lo cual permite obtener un mejor recurso. Celebramos que se la siga haciendo. Entre otras las gestiones también obtuvimos que Estados Unidos reciba nuestro aguacate, que es de extraordinaria calidad, es muy sabroso y que se lo consume ahora en los Estados Unidos en grandes cantidades. Y obtuvimos también que una de las actividades más importantes de nuestro agro, que emplea aproximadamente 100.000 personas, campesinas generalmente, indígenas, de las comunidades indígenas en una inmensa proporción, pues tengan el 0, o las que son las floricultoras, tengan el 0% de impuesto a la entrada a los Estados Unidos. Obtuvimos además 3.500 millones de dólares en inversión privada, que hace rato no se tenía esas cifras. Además empezaron a funcionar la minera Mirador y la Fruta del Norte, que se encuentran actualmente produciendo y además generando recursos para el país. Todo esto lo logramos de la mejor manera, con el diálogo permanente y con los consensos, con los acuerdos mínimos con los que debe funcionar un gobierno de esa economía. Pero además
es importante hablar acerca de nuestra obra, porque alguien dice que en el gobierno no hubo obra. No sé si usted me permite, o desea hacer alguna pregunta adicional, Vicente. Si usted me permite, luego conversaré acerca de las obras que usted realizó. Sí, presidente, el expresidente de la República, Lenín Moreno, con nosotros aquí a través de Radio Sucre, Play 95.3 FM, Sistema 2080 y todas las redes sociales. Lo que llama mucho la atención también es al mundo, cómo el Ecuador quebrado usted consiguió tanto dinero que ya lo ha anunciado, y también subió el precio de la gasolina. Si bien es cierto, se dieron problemas antes de subir el precio, pero después de todos los problemas que se dieron, que es de conocimiento público, subió el precio de la gasolina y después en este gobierno hay problemas nuevamente sobre el precio de los derivados. ¿Cómo logró todo eso? Si en otros momentos, cuando medio algo se ha querido subir la gasolina, se ha incendiado el país. Todo se logra de mejor manera con respeto. Yo lastimosamente veo que muchos políticos quieren, a lo mejor, es posible que quieran lo mejor para el país, pues desde el odio, yo creo que desde el afecto. Y fundamentalmente desde el amor a los demás se logran mejores resultados. El llamado al diálogo, el llamado a los acuerdos mínimos, el llamado a los consensos es lo que permitió hacerlo. Porque cuando el presidente Kennedy decía, cuando uno se gobierna subido en un tigre, generalmente se termina dentro de él. Y eso es lo que le ocurrió lastimosamente a un presidente anterior. Siempre es el diálogo, siempre es el acuerdo, el respeto fundamentalmente a la opinión de los demás, lo que permite llegar a esos acuerdos. Ahora, hablando de las obras, ¿cuáles fueron, señor presidente? 10 para las 8. Bueno, hay personas que hablan de obras magnas. Les gusta dejar lo que dicen ellos legado. El legado, y para eso invierten dinero que estaría mejor en los bolsillos, en la salud, en la educación de los ciudadanos, y no en las inmensas carreteras, inmensos monumentos a la nada, o inmensas superficies únicamente aplanadas por 1.500 millones de dólares. Nosotros realizamos la que debe ser la obra magna. La obra magna es el ser humano, hacia aquí. Yo dispuse que todos los recursos deben estar destinados a la protección social, principalmente para salir de la pobreza y fundamentalmente para salir adelante en los momentos de todo. Es por eso que antes había 1 millón de personas atendidas por la protección social y por los bonos, y eso se elevó a 3 millones de dólares en la pandemia. En la pandemia distribuimos casi 100 millones, óigame bien, casi 100 millones de canastas alimenticias a los pueblos ecuatorianos. Por eso que nunca hubo hambre durante una pandemia tan terrible en la cual estaban mermadas las arcas fiscales. Recordemos que en el periodo anterior al mío se construyó las escuelas del Milenio. Yo había dicho en su momento que no estaba de acuerdo con que se construyan las escuelas de Milenio y se cierren las escuelas comunitarias. ¿Por qué, Vicente? Porque las escuelas comunitarias permiten que los campesinos, que nuestros hermanos indígenas lleguen con facilidad a la escuela. A las escuelas del Milenio no llegan. Esas escuelas quedan a 10, 14, a veces 15 kilómetros, y en los caminos tortuosos por los que debe deambular el estudiante hacia allá, terminó habiendo un abandono de la educación. Las escuelas comunitarias, si bien son pequeñas y no tienen toda la infraestructura que puede tener una llamada escuela del Milenio, pero permiten la educación, permiten la fraternidad entre el profesor y la comunidad. Inclusive esos sitios físicos permiten que se hagan reuniones allí, reuniones en las que se tome decisiones consensuadas y democráticas de las comunidades, y que no se acuda en más de una ocasión como borregos a lo que dicen los líderes. Eso permite las escuelas comunitarias. Abrimos 500 escuelas comunitarias. Se cerraron casi entre 3 o 4 mil. Abrimos 500 escuelas comunitarias. El COVID impidió que continuemos esa obra, que vemos que el gobierno actual, la ministra de Educación, ha manifestado que va a continuar abriendo esas escuelas comunitarias. Le felicito y deseo mucho éxito. No se olvide que no dejamos jamás atrás las misiones. La misión Manuel Espejo, la misión Joaquín Gallegos Lara,
para atender a los hermanos que más necesitan, esas personas con discapacidad física e intelectual severa. Hicimos la misión Mis Mejores Años, para que nuestros viejecitos con $100 mensuales estén siendo medianamente atendidos en sus requerimientos económicos. Además, iniciamos el estudio para que no vuelva a ocurrir aquello que ocurrió lastimosamente en Guayaquil, en unos 2 o 3 hospitales, en los cuales las bandas organizadas desde hace muchísimos años, no eran bandas hechas para ese momento, eran bandas que venían funcionando hace muchísimos años, que de manera que inclusive a los gerentes de los hospitales decían que o reciben plata o reciben plomo, y muchos renunciaban. Yo recuerdo todavía que el señor presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para ese tiempo, Paul Granda, él cambió en más de 2 o 3 ocasiones a los gerentes de los hospitales, pero eso era una mafia enquistada en lo interno, lastimosamente enquistada inclusive en lo interno, y que funcionaba de manera mecánica y, por supuesto, en la clandestinidad, porque nadie roba con un letrero en la frente que dice pillo, que dice corrupto o que dice ladrón. Pues todo eso lo hacen bajo el respaldo y bajo la oscuridad de la clandestinidad. No lo hacen a la luz del día, lo hacen en la oscuridad, definitivamente. Entonces, para que eso no ocurra, nosotros creímos que lo mejor era que el ciudadano acuda a la red de farmacias privadas a solicitar la receta que le había dado el médico y evitar que haya esa cadena de corrupción. El gobierno actual está implementando ese programa que lo dejamos hecho. Entiendo que lo mejorará, me alegro mucho y deseo también que tenga éxito, no en beneficio del gobierno, no en beneficio del presidente, en beneficio de la ciudadanía. También, en una desacertada intervención, una persona que trabaja en el Ministerio de Vivienda había manifestado que nosotros no hemos recibido sino 4 o 5 mil viviendas. Esto no es verdad, lastimosamente no coincide con la realidad. Seguramente el señor que hizo esa intervención estaba mal informado. Si usted invita algún momento al ingeniero Julio Recalde, que fue quien manejó Casa para Todos, le va a indicar georreferenciadamente todos los proyectos que se llevaron adelante y que dieron como resultado más de 100.000 viviendas o apoyos para la construcción de la vivienda que se dio a los ciudadanos ecuatorianos. Nunca antes, oigan, Vicente, nunca antes en el Ecuador, nunca antes se entregó viviendas, y viviendas dignas, y viviendas bonitas, y viviendas con parques, y viviendas con sitios de recreación, con accesibilidad, con trabajo de comunidad, inclusive en huertos familiares. Por favor, visítelas. Vicente, a veces se encuentran demasiado apartadas, hay algunas que van a estar muy cercanas, a lo mejor, a su radio, y que la gente a lo mejor no presta mucha atención. ¿Por qué? Porque a mí no me interesaba la promoción, me interesaba que se haga la obra. Es por eso que el primer año, el primero y el segundo año, nuestra inversión en publicidad pasó de $100 millones que se había invertido antes a casi 0, estimado Vicente. A mí me importa poco la publicidad. Es por eso que cuando el hijo del exmandatario Blasco Peña Herrera, hijo, un buen amigo, me hizo una pregunta. Me dijo: presidente, ¿cómo quiere que se le recuerde? Yo le dije: no. ¿Quién le ha dicho que quiero que me recuerde? A mí no me gustan los monumentos, no me gustan las placas recordatorias. Y cuando me han dado algo lo tengo guardado porque así debe ser. Es mejor sacar los libros. Hay personas que se hacen filmar o se hacen tomar fotos con una inmensa biblioteca atrás. Yo prefiero no hacerla. Acá todavía mi biblioteca es demasiado pequeña, no he podido traer mi biblioteca, pero mi biblioteca es bastante grande. Era de 1.500 libros y ahora cifra aproximadamente los 4.000 libros, con aquellos libros que me fueron obsequiados muy gentilmente durante la vicepresidencia y la presidencia. Muchos de ellos, mi esposa y mis hijas, entregaron a bibliotecas comunitarias. Porque así debe ser. Las viviendas fueron construidas y fueron entregadas dignamente a la gente. Viviendas dignas y bonitas, porque las cosas que se hacen para gente pobre no tienen por qué ser feas, tienen que ser bonitas, con prados, con árboles,
con jardines y con accesibilidad para las personas con discapacidad y para los viejecitos. El programa Juego Limpio, nosotros empezamos la construcción y la implementación de canchas barriales, principalmente para este deporte tan lindo y tan querido por todos los ecuatorianos y mucha gente, la mayoría del mundo, que es el fútbol. Ahora veo que se llama hincha de mi barrio. Perfecto. Deseo la mejor de las suertes en este emprendimiento del nuevo ministro de... Ok, presidente. El tiempo se nos viene cortito, faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Hay muchas preguntas aquí que le quiere hacer la licenciada Jessica Vallejo y el economista Osvaldo Calderón también. 1 minuto para las 9 o para las 8. Desde Asunción, Paraguay, el señor expresidente de la República, Lenín Moreno, a través de Radio Sucre Play, Sistema 2080. Antes de 2 preguntitas de parte nuestra, rapiditas, mi querido presidente, para que los colegas también le pregunten. Desde hay ciertos políticos que desde fuera del país están manejando todos los tentáculos dentro de la política ecuatoriana en función de estas elecciones que se acercan, de prefectos, alcaldes, concejales y también juntas parroquiales. ¿Usted está haciendo algo con algún movimiento, algún partido político para poner ciertas personas de candidatos, señor presidente? En absoluto, Vicente. Precisamente yo pedí que me excusaran de presidir Alianza País y no apoyé absolutamente a ningún candidato. Eso no significa de que no voté por una persona. Yo voté por una persona, ventajosamente el voto es secreto y puedo mantenerlo. Pero solamente para terminar, no se olvide usted que en el Ecuador existen más de 10.000 kilómetros de carreteras. En mi gobierno ordené que más que construir nuevas carreteras, se mantenga en buenas condiciones a las carreteras. Y usted recordará que la transitabilidad en el tiempo de mi gestión era bastante fácil. Además, otorgamos en concesión 400 kilómetros de carreteras más. Fueron creados 35.000 cupos anuales para las universidades, 7 institutos técnicos superiores y 10.000 becas. Además, la conectividad, que es tan importante en estos tiempos. Este momento, el 80% de los trámites es posible realizarlos mediante digitalización. Y la tecnología 4G, el 70% de los ecuatorianos ya gozan de tecnología 4G. En algún momento, pues, aspiramos de que lleguemos a hacer la tecnología 5G, porque este mundo virtual, esta nueva modalidad de entender la realidad, de trabajar, de tener salud, de tener educación, etcétera, se va calando en los ciudadanos y uno tiene que aprender a respetarla y a bien utilizarla. Entre eso, algunas de las obras que nosotros realizamos, estimado Vicente, no apoyé a ningún movimiento, no estoy en conversaciones con ningún movimiento político, tengo una buena relación con muchos de los políticos ecuatorianos y espero seguir teniéndola y seguir manteniendo esa universalidad que creo que debe tener un exmandatario, como lo hacen algunos exmandatarios que se encuentran trabajando bien desde la clandestinidad. Presidente Moreno, usted manejó el país durante varios años, 8-2. El país es ingobernable. Existe un centralismo realmente atroz. Se habla en estos últimos tiempos de federalismo. ¿Cuál sería su posición entre centralismo y federalismo? Mire, Vicente, yo prefiero un Ecuador unido. Yo prefiero un Ecuador justo, un Ecuador sin centralismo, un Ecuador en que los recursos estén correctamente administrados. Primero, que estén correctamente administrados, que las cuentas estén claras, inclusive para que cada uno de los ciudadanos del Ecuador puedan entenderlo de manera fácil, de manera con la cristalinidad del agua de roca, las cuentas de un gobierno. Sin embargo, esto entiendo que requiere, si es que algún político o alguna persona interesada en el tema quiere llevarlo adelante, requiere un cambio constitucional, tal vez una asamblea constituyente y, por supuesto, poner un poquito cuentas en orden, porque hay deudas, porque hay recursos, inclusive si es que se desea
hacerlo de la mejor manera, debe practicarse la solidaridad para que los sectores menos favorecidos se vean también beneficiados con los recursos de aquellos sectores que Dios los favoreció y su trabajo los ha favorecido de mejor manera. Ok, señor presidente, federalismo, correcto. La licenciada Jessica Vallejo a las 8:03 le tiene preguntas, licenciado. Licenciado Lenín Moreno, gracias por su entrevista. Y bueno, hablando un poquito sobre la ley de comunicación, ¿no? Varias organizaciones civiles cuestionan las reformas de la ley de comunicación. Por otro lado, quisieran que haya un veto total de esta ley por parte del presidente Guillermo Lasso. Más que nada mencionando que con esta ley van a poder tapar hechos de corrupción del gobierno anterior al suyo. ¿Qué nos puede hablar al respecto, licenciado Moreno? Muy Jessica, buenos días, un saludo cordial para usted. Gracias por la pregunta. Si fuera yo el gobernante en este momento, vetaría totalmente esa ley de comunicación. No podemos volver al pasado. El pasado está bien para reconocer esas experiencias y utilizarlas bien con el fin de reproducir las cosas positivas hacia el futuro, con el fin de avisorar un mejor futuro, nada más. El pasado no puede regresar, la ley Mordaza no puede regresar. Si yo fuera el presidente, vetaría completamente esa ley. La libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de expresarse, ojalá de la mejor manera, sin abusar de ella, creo que debe ser la condición de futuro. Yo creo que las medios de comunicación están perfectamente en condiciones de poder regular su actividad. Y si es que a la ley que existe se puede hacer alguna reforma de manera positiva, como nosotros decimos, pues mejor todavía. Licenciado, con respecto a su puesto o ser alto comisionado de la OTAN, ¿algún proyecto en pie, de la OEA, que tiene algún proyecto en pie que tenga para las personas con discapacidad? Pero sí. Reproducir Museo Manuel Espejo, que fue un referente a nivel nacional e internacional. Nunca se ha atendido en muchos países de América y a veces del mundo, nunca, y en el Ecuador menos, nunca se atendió de esa manera a las personas con discapacidad, porque los políticos no se preocupaban por las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque decían que las personas con discapacidad no votan. Qué equivocados estaban. Porque precisamente ese trabajo me permitió ganarme el cariño de los ciudadanos, ser un candidato al Premio Nobel de la Paz y obtener el beneficio del voto de los ciudadanos, la confianza de ellos durante las elecciones de las cuales se han. Entonces, sí, y eso es todo, y gracias por la pregunta, estimada Jessica. Gracias a usted. Ok, 86, economista Osvaldo Calderón. Gracias, licenciado. Saludos cordiales, expresidente. A propósito de la ley de comunicación, ¿nos podemos autorregular los medios? Yo creo que sí, porque en la mayoría de radios, de periódicos, de revistas o de empresas que tienen canales de televisión, están en capacidad de hacerlo y lo hacen de la mejor manera. Hay ciertos medios que realmente se salen, abusan de esa condición, pero aún en esas circunstancias, así como hay gente que a veces abusa de la libertad de expresión, a veces hasta en esas condiciones hay que pensar en el bien mayor. Y el bien mayor no es otro que la libertad de pensar, la libertad de expresarse, la libertad de escribir, la libertad de mantener un editorial, o la libertad de hacer una pregunta con toda libertad, perdónenme la redundancia con la que ustedes han hecho las preguntas el día de hoy por la mañana. Claro, le planteaba esto porque en el día de ayer o antier se dio una singularidad en la calificación al presidente de la Asamblea Nacional. Usted lo conoce, le dijeron hijo de puta, ¿no? Después hubo una suerte de disculpa. ¿Se puede alcanzar a esos niveles en función de la libertad de expresión sin ninguna responsabilidad posterior? Yo no soy tan bien hablado que digamos, solo en los medios de comunicación no hablo malas palabras, pero generalmente uno dice malas palabras. Hay que diferenciar entre la mala palabra que está dedicada y orientada a ofender y aquella mala palabra que es una expresión. Mala palabra para motivar.
Yo no sé si existan malas o buenas palabras. En Fontana Rosa, un buen amigo, caricaturista argentino, decía que ¿qué son las malas o las buenas palabras? ¿Será que las malas palabras despegan a las buenas palabras? ¿Por eso son malas? Bueno, yo creo que no, en absoluto. Yo creo que no existen malas palabras, existe mala fe, existe mala intención, existe deseo de agredir. Y a veces se agrede más con buenas palabras que con malas palabras. Ah, claro. Si no, Juan Montalvo no estaría en la historia, sin duda alguna, señor expresidente. A pesar de que era bastante mal hablado también. Sí, de las dos formas, sin duda alguna. Oiga, con el panorama que usted planteó en función de su administración, ¿no le dan ganas de regresar para postularse a una nueva elección presidencial? Perdón, estimado Osvaldo, francamente no. Francamente, le digo porque el gobernar un país requiere mucha tenacidad, requiere practicar con bastante certeza aquello que Cristo nos hablaba con respecto a las virtudes cardinales y a las virtudes teologales también, con las virtudes teologales que requieren practicar la justicia, la prudencia, la templanza, la fortaleza en determinadas circunstancias y a veces uno, al igual que el caminante perdido en un sitio, a veces no sabe qué camino tomar. Entonces requiere mucho seso, mucho asesoramiento, porque en eso del asesoramiento quiero ser bastante claro. El presidente Kennedy decía que un hombre inteligente requiere y contrata gente más inteligente que para ayudar a administrarse. Qué interesante punto. Jamás en la vida uno debe contratar a personas que tengan menores capacidades que uno en algunos temas. Todo lo contrario, debe contratar, y eso hice yo en cada momento de mi gestión, con los señores ministros, no quiero mencionar a ninguno de ellos, con los señores vicepresidentes, de forma particular, María Muñoz, que usted perfectamente sabe quién es, Otto Sonne-Forsner, personas que lo hicieron con bastante eficiencia, con bastante transparencia y con bastante certeza y honestidad. Entonces, a contratar gente más inteligente que uno, y eso debe hacer también uno en las empresas, contratar gente más inteligente que uno. Si uno tiene una empresa, si uno tiene una radio, es a contratar gente más inteligente que uno. ¿Para qué? Para que le ayuden, porque de esa forma uno se nutre, pero sobre todo se nutre de los ciudadanos, mejoran su condición económica y se nutren también las audiencias. Por eso tenemos que elegir presidentes más inteligentes en cada paso, ¿no? En cada elección se debe propender aquello. Otra inquietud, presidente, expresidente. La ley humanitaria válida en su momento, ¿se abusó de ella por parte de algunos sectores? Siempre existe, Vicente, por favor. No nos olvidemos nosotros que existe un dicho popular, inclusive que manifiesta que echa la ley, echa la trampa. Y para eso se prestan a veces abogados corruptos de manera lesiva para los intereses del país. Pero que haya abuso, al igual como a veces hay abuso de la libertad de expresión, eso no significa que no debe existir. Debe existir una ley humanitaria. Si se requiere alguna reforma, algún cambio para poder perfeccionarla, porque siempre todo se puede perfeccionar. Los actos del hombre se pueden perfeccionar. Todo es perfectible. Inclusive la forma como uno se expresa se puede perfeccionar. Como usted ve, mi español es un poco atropellado, pero siempre estoy tratando de explicarlo de mejor manera, de explicarlo con mayor cristalicidad, que la gente lo entienda. Entonces, a mejorar las cosas, a mejorar, no únicamente eliminarlas, a seguirlas mejorando. En función de la libertad de expresión, y la última de mi parte, ¿cuánto nos ha mentido en esta entrevista, presidente? Le he mentido el momento en que le he manifestado que le estoy tomando solamente un café. ¡Qué buena respuesta! Ok, señor presidente. Permítame algo, por favor, Vicente. Sí, licenciado. Nosotros debemos tener confianza en la verdad. Lo mejor es decir la verdad. A veces los seres humanos creemos que la verdad ha sido utilizada, ya, y que no ha dado resultado. No es cierto.
No es cierto. Y por eso a veces se niega, porque creemos que la verdad no ha dado resultado. No es verdad. La verdad da resultado. Lo que suele es no ser tan atractiva como la mentira. La mentira es atractiva. El chisme, la insidia, la cizaña, la patraña, generalmente es bastante atractiva. La verdad suele ser simple, así como decía Albert Einstein. La verdad simple, la elegancia, déjala para el Sartre. A propósito de esto, usted me hace plantear otra inquietud, presidente, en función de la verdad. ¿Con cuánto recibió de deuda externa, no consolidada, no la interna, deuda externa, el Estado ecuatoriano en su administración? Dijo que aproximadamente es que hay la deuda externa y la deuda interna. No es verdad aquello de que se pasa de un bolsillo al otro. Y se hacía la semejanza con respecto a los padres de familia. Padres de familia o la madre de familia. Si la madre de familia le sobra dinero, pues está correcto que pueda prestarle al padre de familia o entregarle al padre de familia si es que el padre de familia tiene una necesidad. Pero si es que la madre de familia, si es que el IES, si es que la Corporación Financiera Nacional, si es que las reservas del Banco Central, si es que Seguro Sucre o el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tienen dinero, no es como la madre que le sobra el dinero, todo lo contrario, a veces les falta. Usted no puede, siendo padre de familia, decirle a la esposa, préstame el dinero, si es que ese dinero está destinado a pagar la alimentación de sus hijos, la escuela de sus hijos, la vivienda, el arriendo de la vivienda. Eso no es pasar de un bolsillo al otro. Mire cómo se dicen mentiras, lastimosamente, que parecen verdades. Yo recibí una mentira, porque yo heredé una encerrona política y económica. Yo recibí con aproximadamente 50 mil millones de dólares o más la deuda que tenía el Ecuador, ya sea con organizaciones internacionales, ya sea con organismos financieros internacionales. Pero se dijo que la deuda era de apenas 23 mil millones de dólares y que el otro era deuda interna y que no contaba como deuda. No es verdad. Es por eso que inmediatamente solicité a la Asamblea que me permita un poco de mayor flexibilidad con respecto a la deuda externa y poder seguir siendo, para utilizarla en el desarrollo, beneficiario de una deuda externa. Hay que transparentar las cosas porque las cifras del Banco Central del Ecuador, expresidente, hablaban de 42 mil millones de dólares en el inicio de su gestión. Y las mismas cifras del Banco Central del Ecuador hablaron de 67 mil millones de dólares cuando usted terminó su periodo. O sea, uno, en función de esto, verdad o mentira, no sabe ni a quién creerle. Bueno, la verdad no es sino acudir a las cifras, estimado Vicente. Acudir a las cifras de la deuda que se tenía con la Corporación Financiera, a la deuda que se tenía con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a la deuda que se mantenía porque las reservas internacionales se habían ido casi totalmente al piso, lo cual aumentaba el riesgo de Ecuador con las consecuencias de aquello. Habría que revisar de manera exacta las cuentas. Yo recuerdo que esa cifra llegaba casi a los 60 mil dólares, si mal no recuerdo, pero vaya usted a saber. Las interpretaciones a veces de los economistas son tan raras. Los economistas a veces no necesariamente hay que confiar, no necesariamente, con todo respeto, no necesariamente hay que confiar. No se olvide usted que ningún economista predijo la gran crisis del año 2008. Ningún economista la predijo. Todo lo contrario, apenas el 10% de los economistas avisoraban que a lo mejor podía presentarse una crisis. Si eso se diera en el caso de la construcción de un edificio, de que el ingeniero nos manifieste que existen el 10% de posibilidades de que el edificio se mantenga en pie y el 90% de posibilidades de que el edificio se caiga, pues usted no lo contrataría bajo ninguna circunstancia. Entonces también... Bueno, en eso sí estamos de acuerdo, porque mi madre, que a Dios gracias vive, dice: confía solamente en tu padre y en tu madre porque ni en tus calzoncillos. Ok, presidente, el tiempo se nos vino ya. Lo dejamos con las últimas palabras, mi querido licenciado Lenín Moreno, que ha sido importantísimo conversar con usted en esta mañana cuando son las 8:17. Ya, únicamente un agradecimiento a usted, un abrazo muy grande a mi Ecuador querido, a Guayaquil de forma especial en estas fiestas, y les deseo como toda la vida, desde aquel programa
que inicié el momento en que vi que el gobernante actuaba de manera prepotente y autoritaria, inicié un programa que se llamaba Sonríe, Ecuador. Somos gente amable, que mucha gente inclusive lo criticó desde la sonrisa, desde la amabilidad, pero sobre todo desde el amor profundo a nuestro país. Un abrazo sincero y cariñoso a todos ustedes. Muchas gracias al expresidente constitucional de la República, el licenciado Lenín Moreno, que esta mañana estuvo a través de Radio Sucre 700 kilociclos AM Play, 95.3 FM, Sistema 2080 y en todas las redes sociales. Pero para que vea, Vicente, para que vea usted, como decía un amigo cuando era mi compañero que el tenis se equivocaba, decía, para que veas que yo también me equivoco. Entonces, para que usted también se equivoca. Siempre. Sobre todo en los nombres. Ok, presidente, los nombres más que todo. Muchas gracias, mi querido presidente, y en cualquier momento lo volvemos a molestar. Encantado, siempre a las órdenes. Gracias. 8 y 19.